Sí, ella está bien. Bueno, aquí tenemos al profesor, al maestro, un experto tocando los temas históricos en la República Dominicana, el maestro Juan de la Cruz, duartiano Arrayé. Buenas noches, Buenas noches, maestro, hermano ¿cómo está Domingo. usted? No, encantado de estar aquí contigo. No, para nosotros es un inmenso placer tener a un intelectual y un académico de la talla tuya en este programa. Vamos a empezar de una vez para que no nos agarren ahorita asando batata. Así es. Tú y yo estábamos tocando hace unos 2 años el tema del manifiesto del 16 de enero y su incidencia para la proclamación de la independencia de República Dominicana, a propósito de que el domingo se festeja ese acontecimiento. Sin duda alguna, el manifiesto del 16 de enero o el manifiesto de los pueblos del este, como también se le denomina, porque en este caso los pueblos que conformábamos la parte oriental de la isla de Santo Domingo fueron los que decidieron ya romper en términos, vamos a decir, teórico, con lo que había sido el dominio de cerca de 22 años a ese momento, que se había llevado a cabo por parte de la vecina nación de Haití hacia esta parte de la isla. Entonces, con ese manifiesto se produce una ruptura teórico-conceptual, vamos a decir, con respecto al vecino país de Haití. A la dependencia. A la dependencia y sobre todo la crítica que hay en ese documento, al tipo de dominación que había ejercido. ¿Cuáles son los rasgos principales de ese manifiesto? Las críticas básicas van a los vejámenes que hasta ese momento había cometido el gobierno haitiano, no solo en la parte de Jean-Pierre Boyer, sino también en la parte de Charjera, que incluso había sido un aliado de los trinitarios. Sí, que con ellos fue que Sánchez fue. Mella fue a Cabo Haitiano, sí, y allí se reunió en la finca Praslin de Charjera, que luego sería el presidente de Haití, y allí habían acordado prácticamente desarrollar acciones para juntos dar al traste con el gobierno de Jean-Pierre Boyer, y eso ocurrió el 24 de marzo del año 1843. Desde el 27 de enero de 1843, ellos habían tomado la decisión frontal de enfrentar a Jean-Pierre Boyer y el movimiento de la reforma de Haití. Sí. Pero es el 24 de marzo cuando formalmente ya Jean-Pierre Boyer, con la presión que tenía de los antiguos diputados y con las acciones militares que se tomaron en contra de su gobierno, ya se ve obligado a irse al exilio a Jamaica, y este manifiesto lo que hace es reafirmar que tanto el gobierno de Jean-Pierre Boyer como el nuevo que surgió se dedicó a perseguir, se dedicó a maltratar a quienes habían sido sus antiguos aliados. Y entonces ahí se hace claramente una proclama donde se dice todas las injusticias cometidas, donde el propio pueblo dominicano, que hasta ese momento había sido un pueblo que había recibido con los brazos abiertos a Jean-Pierre Boyer, fue maltratado, se le impidió ejercer, vamos a decir, su idioma, el idioma español, de manera libre, pero al mismo tiempo se le prohibió una serie de actividades como el juego de gallo, que era el deporte nacional. El deporte nacional, como el béisbol ahora. Exactamente. Y asimismo el código rural que implantó Jean-Pierre Boyer, que obligaba a los trabajadores del campo a mantenerse en la finca a la que pertenecía, si no tenía un permiso de la autoridad legal competente de ese lugar, de ese municipio, de esa comunidad, no podía salir. Era una especie de semiesclavitud. Entonces, todas esas críticas, más el sistema de gobierno autoritario, autocrático, que implantó primero Jean-Pierre Boyer y luego Charjera, son criticados de una manera frontal en ese manifiesto. Y no hubo intento después
Boyer irse a Jamaica, no hubo un acercamiento para entonces los reformadores, como se le llamaba en Haití a los que estaban en contra del régimen del momento. Sí. No hubo un acercamiento. ¿Cuál fue el acercamiento de los trinitarios con ese sector? Mira, más que acercamiento, hay que decir que Tomás Bobadilla había sido un alto funcionario del gobierno de Jean-Pierre Boyer. Era el representante, uno de los principales representantes del gobierno de Boyer en términos civil de esta parte. Y en términos militar era Carrier. Ajá. Pero en términos civil era, sin duda alguna, Tomás Bobadilla. Entonces Tomás Bobadilla se da claramente por convencido que era imposible que Jean-Pierre Boyer volviera. Entonces por eso, de la crítica que le había hecho a los trinitarios, de ser filorio, como él le decía, que eran muchachos inexpertos, entonces tiene que recoger todas sus palabras y entonces entender... Le demostraron que la táctica de unidad con ese sector era provechoso para la independencia. Primero, que habían hecho una unidad con el movimiento de la reforma, táctica, y habían logrado derrotar a Jean-Pierre Boyer. Y luego también tomaron la decisión de hacer una alianza táctica con Bobadilla y con Pedro Santana y con otros que eran, en este caso, contrarios a algunos a Jean-Pierre Boyer y otros a Charles Gerard. Sí. Es decir, que ellos fueron bastante estrategas y tácticos en esas alianzas. Antes de entrarnos más a fondo con el manifiesto del 16 de enero, ¿cómo logra Juan Pablo Duarte y algunos trinitarios incursionar en la milicia haitiana? Porque inclusive llegaron a ser oficiales. A tener el grado de oficiales. Sí. En el caso de Mella, se sabe que jovencito, ya con apenas 19 años, había sido gobernador militar de San Cristóbal. Tú sabes que su familia tenía corte de madera en San Cristóbal, aserraderos, y él prácticamente vivían en San Cristóbal, aunque había nacido aquí, pero habían establecido negocios de madera y demás en San Cristóbal, y él había llegado a los 19 años de edad a ser preposé, que significa en haitiano gobernador militar, a los 19 años. Es decir, que había hecho carrera militar antes de integrarse al movimiento de la Trinitaria. En el caso de Duarte, cuando regresa de estudiar en Europa, hacia el año 1834 se integra al ejército y orienta a sus demás compañeros y amigos a que incursionaran. Lo mismo hace en este caso Sánchez. Y en ese sentido Duarte, cuando es perseguido por Charles Gerard en el año 1843, ya había alcanzado el grado de coronel. Mella. No, Duarte. El grado de coronel tenía Duarte cuando fue perseguido, o sea que primero estaba como parte de la Junta Popular de Santo Domingo, que se integró con 5 dominicanos y 2 haitianos. Se le estableció una carta de ruta para él crear las juntas populares en todos los pueblos del este. Y ahí es que entra en contacto con Ramón Santana, con Pedro Santana. A Ramón Santana Duarte, investido con el poder que le dio la Junta Popular de Santo Domingo, le propone a Ramón Santana investirlo con el grado de coronel, porque él fue con esa autoridad. Sí. Y le dice a Ramón Santana, mira, a mí no me gusta la parte militar, pero a mi hermano Pedro sí. Y a partir de ahí entonces Duarte lo inviste a él como coronel, a Pedro Santana, en ese viaje que hizo en 1843. Y a partir de ahí es que se involucran los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana, y hacen parte, digamos, importante de ese proyecto en el Seibo. Y todo eso nos da claramente la idea de que Duarte era un hombre visionario, de que él entendía que solos los trinitarios no iban a lograr, vamos a decir, dar el golpe fundamental a ese gobierno tan fuerte que era el gobierno haitiano, pero integrando sectores poderosos económicamente, como eran los ateros, podía lograr ese propósito. Y lo propio hace Mella, que era muy amigo de Bobadilla, logra acercarse a Bobadilla y lo incorporan al proyecto también. Y ahí es que está la confusión de muchos
de si el manifiesto lo escribió Bobadilla o lo escribió Sánchez, o cómo fue. Yo estimo que fue el resultado de una discusión colectiva, que aunque lo escribiera uno u otro. Sí, porque siempre hay un escritor, claro, uno que escribe. Claro, aunque lo escribiera a lo mejor Bobadilla, pero es el resultado de una discusión colectiva. De un consenso. De un consenso. No se puede decir que todas las ideas que están ahí son de Bobadilla, o son de Sánchez, o son de Mella. ¿Y cuáles son los planteamientos fundamentales de ese manifiesto? La idea básica de ese manifiesto, y ha sido analizado por distintos constitucionalistas, es que allí no se expresa, dicen ellos, el concepto de independencia en ninguno de esos párrafos. Yo, revisando minuciosamente este manifiesto, digo que si bien no se habla de independencia, sino de separación, también se habla de pueblo soberano, de un Estado soberano. El concepto de Estado soberano es equivalente a independencia. Y una pregunta, la palabra separación, ¿qué significa? Separarse, en este caso, del gobierno de Haití, romper lazos, romper relaciones no diplomáticas, sino relaciones de dependencia en este caso. Entonces es independencia. En los hechos es independencia. Es independencia. Y además que habla de Estado soberano. Somos, en uno de sus párrafos, ya cuando hace los planteamientos ya definitivos, dice, estamos dispuestos a la creación de un Estado soberano, con nuestra propia legislación. Alcanzar la independencia. Con nuestra propia legislación, con nuestra propia forma de gobernarnos, recuperando los límites anteriores. Dice, cuando se habla de anteriores, es lo que estaban establecidos cuando éramos colonia de España. Sí. Entonces, todo eso nos deja ver claramente que estamos hablando de separación, pero separación aquí significaba de alguna manera independencia respecto de Haití. A la luz de los acontecimientos y partiendo del hecho que los ateros prácticamente se apoderaron del poder, después del trabucazo de Mella y la batalla del 30 de marzo, etcétera, etcétera, donde y el 19 de marzo primero, donde siempre se ha cuestionado la participación certera de Pedro Santana en esa batalla principal. E inclusive hay quienes destacan que verdaderamente el héroe de esa batalla fue Antonio Duverger. Sin duda alguna. Sin duda alguna, la figura principal de la batalla del 19 de marzo y de alguna manera de un conjunto de acciones previas que se dieron, el ideólogo de todo eso, de los grupos, de las acciones que se desarrollaron en el sur, en Fuente de Rodeo, en Las Marías, en La Jicotea y en otras acciones que se desarrollaron contra el ejército haitiano, que dilató que el general Agustín Sufrón llegase a Azua el 19 de marzo y llegó el 20, ya cuando había sido derrotado Charjera, es el resultado de esa visión de Antonio Duverger. ¿Y hasta dónde es cierto que prácticamente el general, entre comillas, Pedro Santana, prácticamente se mandó en el enfrentamiento del 19 de marzo en Azua? Más bien, más que mandarse, lo que hizo fue que nunca estuvo al frente. Nunca estuvo. Nunca estuvo al frente, siempre estuvo en la retaguardia. Algunos dicen, no, pero que él era el general en jefe, no podía estar al frente, pero Duverger era un general y estaba al frente y era el que estaba en la línea diciendo hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Iba, por ejemplo, a la zona por ejemplo, de la playa, y de la playa se movía al centro y del centro se movía a la parte norte del camino que comunica con San Juan de la Maguana. Es decir, se mantuvo en permanente acción en ese momento y demostró con eso que si usted de verdad es un comandante, usted tiene que estar... Si tiene breteles. Claro, tiene que estar al frente. Sí. Incluso es tan así que él, para tomar la decisión de la retirada, no consultó a varios de sus asesores, entre ellos a Báez. ¿Y Duarte? Duarte no estaba en el escenario. Recuerda que Duarte llegó... Aparece después. Duarte llegó el 14 de marzo en la noche y lo reciben el 15 de marzo allá en el puerto de Santo Domingo, y 4 días después que se da la batalla del 19 de marzo. Es decir, él estaba recién llegado
y por lo tanto no se integró. Es posteriormente, cuando la Junta toma la decisión de integrarlo a él, al ver la decisión que tomó Santana de replegarse a Baní, sí, después de haber ganado supuestamente una batalla, replegarse a Baní y dejar a Azua solo. Sí. Y ahí entonces aprovechó Charles Gerald para venir con todo, venir con las tropas de Sufrón, la de él que se había recuperado. Reagrupó las fuerzas haitianas. Claro, y entonces ahí es que la Junta, viendo el peligro que significaba esto, dispone que Duarte, junto a su Estado Mayor y parte de las personas que le acompañaban en la comandancia de Santo Domingo, tomara camino hacia Baní para idear junto con Santana una estrategia para colocar a los haitianos de aquel lado. Y Duarte estaba dispuesto a hacerlo él solo. Y pidió varias veces autorización de la Junta, pero se lo negaron porque Santana era pana full, para decirlo en buen dominicano, de Bobadilla y de los demás miembros de la Junta. Bobadilla era un conspirador nato en contra de los intereses. En contra de Duarte y de los trinitarios. Es así. Eso es así. Entonces, volviendo al manifiesto, ¿cuáles son las piezas? Usted habló de la separación. Una crítica frontal, ¿verdad?, a lo que había hecho el Estado haitiano. Habla de la separación. Que inclusive ellos querían someter a los dominicanos a la esclavitud. Claro, más que la esclavitud, yo diría que es una especie de semi-esclavitud. Cuando, como dijimos, cuando se dispuso el Código Agrario a partir de 1826, que la gente no podía salir de su lugar de trabajo sin un permiso del jefe de la finca y del encargado civil o militar del lugar. Entonces eso... Tenían que andar con un papel. Con un papel que dijera que sí, que yo le doy permiso. Sí. Pero además, a eso hay que agregar que si usted no andaba con un pasaporte también que le diera autorización para usted movilizarse. No podía. Usted era un hombre libre prácticamente. Sí, entonces todo eso, sin duda alguna, se criticaba acremente y al mismo tiempo se proponía un nuevo sistema político, republicano, democrático, representativo. En ese documento se hace esa propuesta tomando como referencia lo que fue la Constitución francesa de 1879, la Constitución norteamericana de 1876 y asimismo, aunque superando muchas de las cosas que planteaba la Constitución de Cádiz, tomando en cuenta las cosas más progresistas de la Constitución de Cádiz. Hay un tema también a propósito de la independencia, ya formalizada la independencia y las crisis que se dieron alrededor de quién debía ser el presidente de la República, el caso de Bobadilla y el intento de Sánchez y Mella de tomar el control del gobierno, de la Junta Gubernamental. ¿Por qué fracasó? Básicamente, el 9 de junio del año 1844, la oficialidad de Santo Domingo, encabezada por Duarte, se entera de la decisión de la mayor parte de los sectores de la Junta, los sectores conservadores, de aplicar el Plan Levasseur. El Plan Levasseur había sido un acuerdo que había llegado los representantes, los diputados nuestros que estaban en la Asamblea Nacional Haitiana, sí, con el cónsul francés Levasseur para recibir el apoyo económico y financiero y militar de Francia a cambio de que se le entregara la bahía y península de Samaná. Entonces, Duarte se entera de todo esto, de que ya se había aprobado secretamente entre Bobadilla, Pedro Santana toda esa decisión, y Duarte, que era un hombre totalmente incluyendo contrario. También a Báez, que todavía era aliado de Pedro Santana. Báez, Caminero y otros más. Y entonces Duarte toma la decisión con el ejército, que él era el jefe del ejército en Santo Domingo, el comandante en jefe, y ese ejército toma la decisión de darle un golpe de Estado a Bobadilla y a la Junta, la quita, ponen a Sánchez como presidente de la Junta,
a Mella lo designan como comandante del Cibao con asiento en Santiago de los Caballeros, y entonces Duarte y el Sánchez y los demás fueron ascendidos al grado de general de división, que era lo que le habían propuesto a la Junta anterior y le negó. Pero hay quienes dicen que el propio Sánchez en un momento titubeó y eso dio aparentemente una ventaja para que Bobadilla se repusiera y entonces mantuviera el control Más que de la Junta. lo que pasa es que el cónsul francés Saint-Denis le dio un ultimátum a Sánchez. Si ustedes no dejan entrar a Santana desde Baní, nosotros como legación diplomática francesa nos retiramos de República Dominicana. Y él, para evitar ese impasse diplomático, y como le decían que era para simplemente para deponer las armas, que él iba a entrar para deponer las armas, entonces Sánchez finalmente accedió. En principio no estaba de acuerdo y no accedió. Pero ante la insistencia del cónsul francés Saint-Denis, él dijo, bueno, para no crear un impasse diplomático, cedió. Y en ese sentido, José Joaquín Puello, que era a quien Duarte dejó cuando se fue al Cibao a dirimir los conflictos de que a él lo estaban proclamando presidente, que Mella estaba haciendo campaña en Santiago, en La Vega, en Cotuí, en Puerto Plata, proclamando a Duarte presidente. Entonces Sánchez le dice, Duarte, tú tienes que desplazarte al Cibao para calmar esos ánimos, porque esto lo pueden aprovechar los enemigos de los Pero hay quienes dicen, profesor, que esa actitud de Sánchez correspondía a que había llegado a un acuerdo con los afrancesados. No, los afrancesados. No. Inclusive no es así, no. Se le dice que él se paniqueó cuando lo apretaron con respecto al postulado del embajador francés y la bahía de Samaná. Mira, lo cierto es que en ese caso Sánchez era un duartista a carta cabal, y por eso Juan Pablo Duarte lo coloca a él como el presidente de la República. Si Duarte hubiese tenido idea de que Sánchez es un traidor, de que Sánchez estaba del lado afrancesado, no lo pone, no lo coloca. Es en ese contexto que hay que entender que Sánchez estaba totalmente de acuerdo con las ideas de Duarte, de una patria libre, independiente y soberana, en ese momento por lo menos. Y luego Juan Pablo Duarte, cuando va al Cibao, a todos los pueblos le dice, miren, yo agradezco que ustedes me estén proclamando presidente, pero nosotros tenemos un presidente que elegimos o que pusimos ahí en esa junta que responde a nuestra idea, que es Sánchez, y yo de la única manera que aceptaría ser presidente de la República es si se hacen elecciones libres, un sufragio universal, y a mí se me elige como parte, digamos, de ese sufragio universal. Es decir, Duarte lo que le está diciendo a los pueblos del Cibao y especialmente al de Puerto Plata, que fue al municipio a que le mandó una comunicación pidiéndole, agradeciéndole el gesto y pidiéndole que sean unidos, felices, que eso es lo único que él aspira, es diciéndole, de la única forma que yo soy presidente de la República es si el pueblo me elige en unas elecciones libres, pero no en una proclamación al margen de lo que es la Constitución y las leyes. Sí, después del fusilamiento de Pepillo Salcedo, creo que fue, María Trinidad Sánchez. No, de José Joaquín Puello. José Joaquín Puello. De Gabino Puello. Gabino Puello. María Trinidad Sánchez. Y luego de Duvergé. Y luego de Duvergé. Hasta ese momento de presentarse esos fusilamientos, Sánchez se habla de que estuvo muy cercano a la gestión de Bobadilla y que el hecho de que él se reivindicara con entrar para combatir la invasión española que se presentó posteriormente la anexión a España. El hecho de él levantarse en armas y entrar por Haití fue una manera de reivindicarse y demostrar que no obstante el error que cometió de apañar en cierta medida a Bobadilla y ese grupo de Pedro Santana y compañía en un momento determinado,
¿Qué tan verídico es esa situación? Mira, lo cierto es que no en ese momento, sino posteriormente cuando Manuel Jiménez emite un decreto de amnistía para todos los exiliados políticos, entre los cuales estaba Sánchez, Mella, sí, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y otros, muchos de los cuales regresaron acá, entre ellos Sánchez y entre ellos Mella. Colaboraron en principio no con Bobadilla propiamente, sino con Santana. Con Santana. Colaboraron con Santana, incluso en el caso de Mella fue secretario particular de Santana en ese momento. Y luego incluso va en una misión hacia la reina de España, Isabel II, pidiéndole no un protectorado, sino el reconocimiento de la independencia. Claro, ¿qué estaba detrás de eso? En la cabeza de Santana, buscar luego el protectorado o la anexión. Como tal lo buscó. Como luego lo buscó. Pero en el caso de Mella no se le puede acusar de que él sabía que iban a buscar el utilizarlo para... Exacto, con esos fines. Y como él había sido uno de los adalides de la independencia, lo mandan a él, sí, ¿me entiendes? El que dio el trabucazo, como sí, un ícono de ese sí, proceso. Pero en el caso... Y un experto militar. Claro, y un experto militar, pero en el caso, por ejemplo, específico de Mella, colaboró con Santana, fue su secretario particular, hasta que cuando se da cuenta de la anexión, ahí rompe. ¿Y cuál de los dos? Déjame darte otro dato, Domingo. Y en el caso de Sánchez, colaboró tanto primero con Santana como después con Báez. Eso, ahí con va. Báez. Incluso en el año 1857, cuando se da la Revolución del Cibao, él es el que enfrenta a las tropas que vienen de Santiago, encabezado por Juan Luis Franco Vidó, y prácticamente la mantiene a raya. Sí, la mantiene a raya y no le permite entrar, o sea, a tomar Santo Domingo. Es decir, sí, que él estuvo abiertamente con Báez y fue incluso gobernador del distrito de Santo Domingo en ese gobierno de Báez. O sea, eso es así y la historia no se puede borrar. No se puede borrar. Ahora bien, ¿qué hace él? Cuando ve que Santana entrega el país a otra nación extranjera, que sus ideales de una patria libre retornan claramente en él. Y se auxilia de dos personas que incluso a las dos se le acusa de que eran baecistas, de que también era partidario de Báez, pero Báez nunca estuvo de acuerdo con eso, de que él viniera a inmolarse y que viniera a defender nuestro país de España. Al contrario, lo que Báez hizo fue ir ante la reina Isabel II y a terciarse como mariscal de campo, es decir, sí, la banda de mariscal de campo. Eso demuestra claramente que Báez era un entreguista, distinto a Sánchez y distinto a José María Cabral en ese momento y a otros generales que decidieron venir con Sánchez, que ellos decidieron inmolarse en aras de recuperar la independencia del país. Sí, en ese tenor, ¿cuáles fueron las diferencias marcadas que dieron al traste de la alianza que en un principio tenían Santana y el propio Báez? Básicamente, cuando le tocó a Báez rendir cuentas en el año 1849 ante la Asamblea Nacional, refirió que Santana había cometido un grave error en la batalla del 19 de marzo, de que lo había mandado a él a Santo Domingo a buscar apoyo militar y aprovechó que él estaba para acá, para Santo Domingo, y tomó la decisión de levantar el campamento en Azua y retirarse a Baní. Es decir, que prácticamente lo utilizó a él, siendo uno de sus asesores militares, porque era el jefe de caballería. Sí. No tomó en cuenta su opinión, al contrario, lo mandó a Santo Domingo. Trae refuerzo y aprovechó y levantó el campamento de Azua. Y no podía hacer que mandaran un emisario como se hacían los generales en esa época, pero sin abandonar el campo de batalla, claro, mandaban con su firma, claro, estamos en esta situación. Pero que él
Santana, camino a Asua, el 17 de marzo ya le había mandado a un amigo suyo, Abraham Cohen, que era uno de los cortadores de madera preciosa más importantes de origen curazoleño y uno de los empresarios más prósperos en esa época, que era amigo de Santana y era amigo del cónsul. Ajá. Le mandó una comunicación diciéndole, Cohen, por favor intercede ante el cónsul francés Saint-Denis para que apure el apoyo que nos ha prometido de una tropa francesa para nosotros enfrentar a los haitianos. Es decir, que él no creía en que los dominicanos podían enfrentar con éxito a los haitianos. O sea, era un hombre que no creía en la República Dominicana, que no creía en la posibilidad de que los dominicanos por sí mismos pudiésemos derrotar a los haitianos. Y bueno, por eso buscaba el apoyo francés. Maestro, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Van 23 minutos y ya estamos cortos. No. Vamos a ver cómo coordinamos antes del 30 de marzo, que es una fecha hay dos batallas para importantes. Que sigamos esta interesantísima conversación para clarificar muchos de los hoyos que hay oscuros de nuestros patricios y lo que fue las batallas importantes de para alcanzar la independencia. Le agradezco, hermano, siempre quiero que usted comprenda que no, si fuera por mí, duráramos la noche entera. Yo lo sé. Entonces, vamos con dolor de mi alma a despedir el programa y nos veremos en una nueva ocasión. Un placer, hermano.